Buenos días. Mi nombre es Cristina Suárez, soy fisioterapeuta y vengo a hablaros un poco de ergonomía y de sus riesgos. Además de ser fisioterapeuta, soy técnico superior en prevención de riesgos y ante todo agradezco la oportunidad que me ha dado Comisiones para participar en estas jornadas. Como veis, el tema de ergonomía es muy amplio y les vamos a dar nada más que unas pinceladas sobre ergonomía y sus riesgos. En esta primera pantalla que tenemos ya veis que hay posturas en los trabajos que son absolutamente lesivas y por tanto incorrectas y que es muy difícil que no haya riesgo cero en absoluto en cuanto a riesgos ergonómicos mientras no haya máquinas que sustituyan nuestro trabajo, como por ejemplo el de coger pasos. Lo primero de todo que quería decir es que para nosotros lo más importante es ir a la norma, a la ley y cumplirla como tal. Tenemos la Ley de Prevención de Riesgos del año 95 que nos da todas las bases necesarias para evitar los riesgos en el trabajo. Y en cuanto a riesgos ergonómicos, no hace falta describir todos los artículos, pero lo más importante son los artículos que dicen exactamente que es obligatorio adaptar el trabajo a la persona y que las evaluaciones de riesgos tienen que estar adaptadas al puesto y a la persona que lo ocupa. Si esto se cumpliera, evidentemente el riesgo se minimizaría muchísimo. Además de los artículos de la Ley de Prevención, tenemos también un desarrollo de reales decretos amplísimos para minimizar los riesgos en los lugares de trabajo respecto a la manipulación manual de cargas, sobre el uso de pantallas de visualización de datos, etcétera. Pero no nos vamos a enrollar, que tenemos poco tiempo. Bien, vamos a hacer un poquitín de historia en cuanto a lo que es la ergonomía. Como digo, es un tema muy amplio y algunos dicen que empieza desde Egipto, pero bueno, lo más importante en cuanto a estudios ergonómicos empezó en Grecia. Ya Hipócrates hizo estudios sobre el diseño de herramientas y los lugares de trabajo en el lugar de trabajo de un cirujano. Si nos vamos más adelante, a finales del siglo XIX, Taylor ya relacionó la forma de las palas y pesos con el contenido para evitar lesiones en los trabajadores. Y Gilbert, que se considera el padre de la ergonomía moderna, hizo amplios estudios sobre la altura de los andamios respecto a la productividad. Pero como veis, estos son siempre estudios de movimientos y tiempos, pero no hablan del bienestar de la persona ni de la funcionalidad. En la Segunda Guerra Mundial y como en todas las guerras, se hacen grandes avances tecnológicos y se hicieron estudios sobre la adaptación del armamento al personal militar. Por tanto, seguimos teniendo una visión absolutamente productiva sobre lo que es la ergonomía y sus riesgos. Pero de ahí se desarrollaron las bases de lo que son los objetivos prioritarios de la ergonomía, que es la adaptación de la máquina o el puesto de trabajo a las características personales de la persona que lo realiza. Y tenéis que tener en cuenta dos puntos importantes: adaptación y características personales, que es lo que describe la Ley de Prevención. Nos vamos un poquitín a lo que es la definición de la ergonomía para entender sus futuros o posibles riesgos. Como veis, la palabra ergonomía es un término griego que es ergon, trabajo, y nomos, ley. ¿Qué quiere decir esto? Pues para mí personalmente quiere decir que es la ley del trabajo, o sea, ergonomía es todo, absolutamente todo lo que hacemos en el trabajo tiene una base ergonómica. No es hasta los años 80 que se realiza una visión humana de lo que es la ergonomía y sus riesgos. Y este señor McCormick me gusta mucho cómo define la ergonomía, porque dice que trata de relacionar o adecuar las variables del diseño a los criterios de funcionalidad y bienestar para el ser humano, en este caso trabajador. Y es la primera vez que por lo menos yo he encontrado una definición que ya se preocupa del bienestar del trabajador o de la persona. Hasta entonces solo eran términos que no se centraban en la persona. En cuanto a los principios de la ergonomía, para mí hay tres principios básicos y con estos tres ya deberíamos de evitar muchísimas cosas. Primero, nadie conoce mejor el puesto de trabajo y la tarea que el propio trabajador. Por tanto, es esencial que los trabajadores participen en las propuestas de cambios ergonómicos. Segundo, es mucho más eficaz examinar las condiciones laborales caso por caso al aplicar soluciones ergonómicas que no de manera conjunta, porque no habría una adaptación tan personal.
Y tercero, que es un criterio muy bueno para las empresas porque es un criterio económico. Dice, cambios ergonómicos minúsculos en el diseño del equipo, lugar de trabajo o tareas entrañan mejoras muy significativas y para los empresarios muy baratas, por cierto. Como veis, también hablando un poquitín de las clasificaciones de ergonomía, y no es para entrar en el tema, simplemente para que veáis la magnitud del término ergonomía y todo lo que conlleva, que pensamos que la ergonomía solo se centra en las lesiones o manipulación manual de cargas, y es muchísimo más que eso. Y según los componentes del sistema de trabajo, encontramos ergonomía de puestos y sistema, preventiva y correctora, física, que incluye a su vez otras tres, geométrica, ambiental y temporal. Y estas tres, a la hora de hacer estudios de riesgos ergonómicos, veis el confort posicional, cinético y seguridad. Esto es importantísimo a la hora de mirar los puestos de trabajo. La ambiental, que también incluye factores físicos y el ruido, la iluminación, la radiación, etcétera. Y la temporal, que para mí es una de las más importantes porque a su vez se relaciona con los riesgos psicosociales, incluye la cronoergonomía. Y la cronoergonomía estudia cómo nos afectan los turnos, los horarios, las pausas, los ritmos de trabajo. Y eso también es ergonomía. A veces lo confundimos. Ergonomía es una ciencia amplísima. Y luego en áreas especializadas, como veis, que no es para meternos a fondo, pero tenemos muchos tipos de estudios de ergonomía. Bueno, las relaciones de la ergonomía en el centro de trabajo y respecto a otras ciencias es prácticamente, como decimos, todo. La ergonomía dentro del mundo del trabajo primero relaciona al trabajador, persona fundamental con su bienestar y su seguridad, lo relaciona con los espacios y medios de trabajo. También lo relaciona con qué información y sobre todo formación respecto a su trabajo tiene ese trabajador. Lo relaciona también con el ambiente del espacio, cómo está la luz, el ruido, etcétera. Y fundamentalmente lo relaciona con la organización del trabajo. Y volvemos a relacionar entonces ergonomía o riesgos ergonómicos con riesgos psicosociales. Pero a su vez, este círculo más pequeño se relaciona con grandes ciencias para que esto sea correcto, que son en una primera fase la ingeniería y el diseño, fundamental para que los espacios estén bien creados. También con la medicina y la biomecánica, por todos los estudios biométricos, etcétera, etcétera. Ya lo dijimos, psicología y sociología. Y por último, y muy fundamental en las empresas, porque el dinero es lo que domina, la economía y la gestión de cada empresa. Y nos vamos un poquitín a lo que realmente ya son los riesgos ergonómicos. Y los voy a decir de una manera muy ligera porque es un tema muy amplio. Si miráis manuales o miráis en comisiones o miráis en internet, los tres grandes riesgos de los que se suele hablar son manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos y posturas forzadas. Y mirad estos tres términos: postura, movimiento y carga. Esos tres conceptos es lo que determina si el trabajador se va a lesionar, si va a tener una postura correcta, si va a sufrir patología en un futuro, etcétera. Pero normalmente los manuales se olvidan de dos cosas muy importantes, que es el esfuerzo físico dinámico y el esfuerzo físico postural, que tiene que ver mucho con los gastos metabólicos y el cansancio, la fatiga, etcétera. Y el estatismo postural, que no se entiende normalmente como un riesgo ergonómico, y lo es, porque produce cantidad de patologías. ¿Qué producen estos riesgos ergonómicos cuando no están bien evaluados? Evidentemente. Pues fundamentalmente dos cosas: trastornos musculoesqueléticos y fatiga física. Los trastornos musculoesqueléticos pueden tener origen acumulativo, pueden ser por esfuerzos repetitivos o pueden ser de un sobreesfuerzo puntual. O pueden darse una combinación entre ellos, evidentemente. Y la fatiga física, que tampoco se considera un riesgo ergonómico, puede ser reversible, y lo peor es que muchas veces se cronifica y arrastra a los trabajadores a patologías que a veces se conceptúan como carga psicológica, no física. Bien,
Entonces, una vez que tenemos estas patologías, bien se coja baja o no se coja baja, podemos considerarlas que se pueden encuadrar en accidente laboral, enfermedad profesional o enfermedad derivada del trabajo, pero en mi opinión, la mayoría de las patologías producidas por riesgo ergonómico pasan como enfermedad común y tiene que pagarlas la Seguridad Social y no la Mutua de Accidentes de Trabajo. Aquí en esta diapositiva veis un poquitín lo que sentimos nosotros los sanitarios cuando tratamos a un paciente. Hay muchas ocasiones en las que es verdad que nosotros tenemos más dolores que el paciente y aún así tenemos que ayudar al paciente, así que hay que cuidarse. ¿Qué es la base para mí? La base bueno, del riesgo, sino de cómo evitar el riesgo ergonómico. La postura. Fijaros que la postura es la base del movimiento, en todo, en la vida diaria y en el trabajo. Y ya veis que hay amplitud de recomendaciones de cómo estar sentado, cómo estar de pie, cómo levantar pesos, cómo ir en el coche, cómo mirar el móvil, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y la postura, cuando es correcta o incorrecta, nos va a llevar a un movimiento correcto o incorrecto y nos va a llevar a una manipulación de cargas estáticas o dinámicas también de la misma manera correcta o incorrecta. Entonces, yo os voy a hacer una reflexión. Intentar ver cómo estáis sentados ahora mismo. La mayoría será muy difícil que estéis sentado correctamente. Tenéis los talones apoyados en el suelo, tenéis una silla ergonómica para aguantar esta charla durante 3 o 4 horas, tenéis el cuello erguido, tenéis los codos apoyados. Hacer una pequeña reflexión e intentar poner una postura ergonómicamente correcta y mantenerla. Es bastante difícil, ¿no? Bueno, la mayoría de las lesiones musculoesqueléticas de origen laboral, a ver, pueden ser miles, pero bueno, básicamente la mayoría de los manuales lo definen en espalda, cuello, hombro, codos, manos y piernas. Esto es lo que se suele decir. En mi visión es un poco más amplia. En espalda, lo que todos conocemos, hernias lumbalgias, ciáticas, protusiones discales, distensiones, etc. En el cuello, dolor, espasmos, los hombros, tendinopatías, bursitis, en fin, codo de tenista en los codos, en las manos síndrome de túnel carpiano, tendinitis, distensiones, etcétera. Pero mirad, en las piernas, bueno, se catalogan las piernas, aunque no sean las piernas. Tenemos hemorroides, ciática y varices. ¿Y de dónde creéis que provienen estas patologías? Pues básicamente provienen en muchos de los casos del estatismo postural, que habíamos dicho que en muchos manuales no se considera como tal un riesgo ergonómico, por lo menos un riesgo que se considere a estudio. Pero ¿y qué pasa con otras enfermedades como la artrosis, la rectificación cervical, la desviación de columna, etcétera, etcétera? Pues que normalmente esas enfermedades se consideran patología común, no se consideran enfermedad profesional o no se consideran accidente de trabajo o enfermedad derivada del trabajo. Pasan como enfermedad común porque nos dicen que nos lesionamos haciendo cosas en casa. Bueno. A ver, un momento, para poneros un ejemplo simplemente de cómo sería una evaluación extremadamente correcta de una manipulación manual de cargas, os puse así como ejemplo la guía de Lynch, que tiene cantidad de ítems de cómo manipular una carga. Y yo personalmente pienso, bueno, no los voy a leer todos, pero personalmente pienso que en las evaluaciones de riesgo todos estos estudios sobre la postura, los suelos, las condiciones termohigrométricas, la frecuencia de la manipulación, el tamaño de superficie de la carga, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no conozco ninguna evaluación que haga realmente una evaluación tan exhaustiva. Suelen ser más generalistas y no suelen dar en el kit de la cuestión de cómo trabajar realmente con un peso. Para no enrollarnos, vamos simplemente a describir dos puestos de trabajo, por lo menos grandes en el hospital. La gente que trabaja con ordenadores y la gente que trabaja un poco con pacientes. Aunque la manipulación manual de cargas podrías entrar muy bien en los operarios o en las limpiadoras o en cualquier otro. Pongo teletrabajo con pantallas de visualización de datos porque ahora mismo, en esta época COVID que estamos pasando tan dura,
Hay muchísima gente que está trabajando desde casa con unas condiciones que no son óptimas. Bueno, si fueran medianamente óptimas estaríamos contentos. Y sin ahondar mucho, ya veis que las malas posturas de 4 que tengo en esta pantalla, 3 son mala postura. Solo hay una postura que sea correcta. Y volvemos a lo del mismo, postura. La postura es difícil de mantener y es muy difícil que un trabajador, aunque lo intente, mantenga una postura erguida constantemente durante sus 7, 8 horas de trabajo. ¿Qué pasa con el teletrabajo? Pues que en general aumenta muchísimo los riesgos. No tenemos la silla adecuada, no tenemos el ordenador a veces adecuado, aumentan los riesgos psicosociales. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como trabajadores? Pues intentar adaptarlo, ser proactivos, intentar adaptar todo nuestro entorno de trabajo para que sea lo menos lesivo posible. Y lo que dice el sentido común, adaptar la altura de la silla y el ordenador, evidentemente, tiene una iluminación adecuada, una sensación erguida, un apoyo correcto de los pies que pasa por apoyar los talones, es fundamental, no se puede estar con las puntas en el suelo. Y desde luego hacer micropausas para mover cuello, brazos, manos, pies, etc. Y adaptarlo como sea, con cajas, con libros, como podáis, pedir en el trabajo que os dejen en silla. Tenemos que intentar que esta época de teletrabajo no sea tan lesiva como lo está siendo. En cuanto a movilización de enfermos, tampoco podemos ahondar mucho y os puse simplemente un par de diapositivas aquí muy generales que conocemos todos de cómo movilizar enfermos, recomendaciones que tenéis todos en los hospitales o qué tipo de ayudas mecánicas para movilizar pacientes tenemos a nuestra disposición. Hay muchísimas, hay muchas técnicas, hay muchas recomendaciones. Cada autor dice que uno es mejor que otro. Yo no voy a entrar en cuál es mejor una que otra. Simplemente voy a decir que perdón, cualquier ayuda técnica que utilicemos es buena si se usa y si se usa correctamente. Que en cuanto a movilización de pacientes, seguimos. Movilidad, ergonomía y prevención van de la mano, no se puede separar. Estos tres términos son absolutamente inseparables. ¿Por qué? Porque si hacemos una movilización correcta, tendremos una postura ergonómicamente correcta y haremos una correcta prevención de las lesiones. Difícil hacerlo, pero sí, pero yo creo que se puede. En este término, lo más importante es la formación de los trabajadores y la información de todo, de qué ayudas técnicas tenemos, de cómo es el paciente, de qué equipo tenemos al lado para trabajar, etc. Las ayudas técnicas también dijimos que son muy importantes y absolutamente prioritario el trabajo en equipo. Yo en el hospital nunca jamás recomiendo a nadie trabajar solo con un paciente o con una carga, aunque sea una caja grande. Hay que trabajar en equipo y tenemos que acostumbrarnos a que el equipo, además de trabajar junto, tiene que estar muy coordinado para que nadie se lesione. Y otra cuestión muy importante, conocer el paciente y la patología, por lo que vais a ver después, que esto habitualmente a veces se nos escapa. Y además, la parte mental o la parte psicológica, planificar movimientos. Normalmente que trabajamos y no planificamos cómo vamos a mover una carga o un peso dinámico como es un paciente. Hay que planificarlos y desde luego hay que dar órdenes verbales a la gente que estamos moviendo para que colabore con nosotros. Si lo queréis ver así un poco más, en una diapositiva un poco simpática, lo que yo les digo a la gente en el hospital es que tienen que conocer al paciente e interactuar con él, porque yo me encuentro muchas veces auxiliares o celadores que de repente van solos y dicen esto, venga, lo que esto solo, uso grúa, uso transfer, pido ayuda, ¿qué hago? Y de repente el paciente te dice, oye, que me levanto solo, que no me tienes que ayudar. Y esto nos pasa paradójicamente muchísimas veces en el hospital. Así que eso, conocer al paciente, la gente que tratéis con pacientes. Y una cuestión muy importante, que vuelve a ahondar en lo mismo, la postura. La postura es fundamental y la movilización es fundamental. Por tanto, postura y movilización correcta es beneficioso para todos, para el trabajador, por supuesto, para los pacientes y para la evolución, pero no para la evolución del paciente, sino para la evolución de ambos, para
que yo como trabajadora no me lesione. Y muchas veces les doy el ejemplo a mis compañeros de que eso, no podemos ir en direcciones contrarias, no podemos trabajar de manera individual cargando pesos, no, tenemos que ir de parejas o tenemos que trabajar en equipos, pero siempre trabajar juntos. Así, un poco para relajar el tema, es como yo creo que yo me encuentro cuando acabo el trabajo, en general, y creo que mis compañeros también. Y muchos de los que nos estáis escuchando, yo creo que esta es vuestra sensación. Acabamos agotados, ya trabajemos con pacientes en ordenadores o simplemente cargando pesos. Entonces, ¿por qué nos lesionamos? Vale. Es una cuestión para mí compartida entre dos partes, porque pensar que si todo estuviera bien evaluado, todos hiciéramos lo correcto, estuviéramos suficientemente formados, no nos tendríamos por qué lesionar. Entonces, ¿por qué seguimos lesionándonos siglos después de que la ergonomía se creara el concepto ergonómico? Perdón. Pues por dos cosas fundamentales: fallos del sistema y fallos del trabajador. Pero el fallos del sistema y fallos del trabajador que llevan a una postura incorrecta que produce lesiones, que es la base del problema. Los fallos del sistema son muchos, pero básicamente pueden ser mal diseño o escasez de personal, falta de ayudas técnicas, los ritmos de trabajo son muy altos, volvemos a los riesgos psicosociales, no hay rotación de tareas en general, lo cual aumenta muchísimo los riesgos, y hay muy escasa formación preventiva. ¿Y cuáles son los fallos del trabajador? Porque nosotros como trabajadores tenemos que asumir que también fallamos, que no siempre lo hacemos bien, no es siempre culpa de la empresa, porque en prevención no se busca culpables, se busca soluciones. Entonces, los trabajadores muchas veces tenemos un exceso de confianza y nos relajamos, con lo cual a veces nos lesionamos. No tendemos a trabajar en equipo, tendemos también a no usar las ayudas técnicas que tenemos disponibles y tendemos a correr, no se sabe muy bien por qué, si es por acabar antes o porque no hay personal o por lo que sea. En ocasiones también no tenemos atención suficiente en la tarea y a veces nos lesionamos por desatención. Tenemos posturas incorrectas, porque yo recomiendo cuidarnos en casa, hacer ejercicio o hacer técnicas que nos ayuden a mejorar nuestra postura. Y para mí muy fundamental, porque a mí me gusta coger la responsabilidad de las cosas, no tenemos un locus de control interno, no asumimos que tenemos una cierta responsabilidad en proponer ideas para mejorar nuestro puesto de trabajo, en pensar cómo vamos a movilizar a un paciente una carga, en realmente trabajar correctamente. Entonces sí tenemos parte de responsabilidad para mejorar los riesgos ergonómicos. Y aquí veis, XX no es igual a XY. Esto ya lo comentamos el año pasado en las charlas de género, que evidentemente la igualdad no es lo mismo que hombres y mujeres sean iguales, no. Un puesto de trabajo no puede estar igualmente diseñado para un hombre que para una mujer, porque tenemos características biométricas, físicas, morfológicas, etcétera, muy diferentes. Entonces hay que hacer una evaluación de riesgos adaptada por géneros. Y esto es importantísimo. Bien, ya acabo pronto, ¿cuál es el futuro en mi opinión? Y esto sí que es muy personal porque, bueno, porque soy fisio o por lo que sea. Para mí, como veis, lo más importante es la postura correcta. Para mí es la base de todo para no lesionarse. Pero ¿qué pasa con la postura correcta? La postura correcta tiene relación con muchas cosas. Con el cuerpo, evidentemente, que viene un poco determinado por la herencia, por nuestra formación física, deportiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene mucho que ver también la postura correcta con la conducta. Tiene mucho que ver la postura con el pensamiento. Y también tiene que ver con la emoción, porque la postura cambia según cómo estemos en ese momento de pensamiento, de conducta y de emoción. Por tanto, el futuro de la ergonomía para mí es la neuroergonomía. Y yo diría más, la neuropsicoergonomía. Porque, ¿qué hace? Estudia el cerebro humano en relación con la ejecución en el trabajo y la vida cotidiana. Y eso es importantísimo. Necesitamos un control postural constante, por tanto, alguien tiene que estudiar cómo se realiza ese control. Y desde luego, el futuro también es relacionar la ergonomía en las evaluaciones con la parte psicosocial y no separarla, porque es inseparable.
Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para no lesionarnos y qué tenemos que hacer para que haya menos riesgos económicos? Exigir, exigir, simplemente exigir aplicar la ley. Si la ley se aplicara y todos los reales decretos y todo se hiciera como se tiene que hacer, no habría lesiones. Hay que exigir que haya servicios de prevención y técnicos superiores en prevención de riesgos especializados por sectores y por especialidades. No es lo mismo la sanidad que la industria. Hay que exigir que las mutuas de accidentes de trabajo hagan un examen de salud más específico y desde luego con visión de género. Hay que exigir formación de delegadas y delegados y de trabajadoras y trabajadores y exigir una adaptación individual del puesto o la tarea que lo dice la ley de prevención. O sea que solo hay que aplicar la ley. Y con esto he terminado y vuelvo a Hipócrates, con el que empecé, que me encanta, que dice que más vale prevenir que curar, que yo creo que es la base de la prevención. Y evidentemente, como veis, la ergonomía tiene mucho, mucho, mucho que ver con la parte mental. Así que muchas gracias. Buenos días. Hay unas preguntas en relación con la charla que acabáis de ver sobre ergonomía y sus riesgos y muy interesantes, por cierto, y muy complicadas de contestar. ¿Qué métodos de evaluación se pueden emplear para evaluar las tareas repetitivas? Yo creo que hay muchos métodos, pero básicamente dependiendo de qué trabajo se quiera evaluar, porque cada método tiene características diferentes. En general, yo recomiendo siempre ir a las fuentes. La página del INS es una página que tiene todo a nuestra disposición. Por supuesto, la página de ELISTAS en comisiones es una magnífica fuente de información y con métodos muy variados de análisis. Y, por ejemplo, una nota técnica de prevención que tiene el INS es la 629, que se refiere justo a movimientos repetitivos. Pero ya digo que dependiendo del trabajo. Y también hay otro método bastante interesante que es el método ergo-IBV, por si lo queréis encontrar. Pero ya digo que dependiendo de qué trabajo tendríamos que gestionar un método o otro. Otra pregunta. ¿Cómo mejorar la cronoergonomía en los trabajadores a turnos? Pues bueno, complicado. Por eso digo en la ponencia que la ergonomía y la psicosociología son entidades que van siempre de la mano, no se pueden separar nunca, porque la cronoergonomía tiene mucho que ver con lo que habló mi compañera Guadalupe sobre los riesgos psicosociales. Entonces, mejorarlo, pues que sean, hay unos turnos que se llaman ecológicos, que en teoría y según la opinión por lo menos de los trabajadores de nuestro hospital, son menos lesivos. Hacen rotaciones más cortas de mañanas, tardes y noches y con unos descansos más adaptados a los ritmos biológicos. Aunque yo creo que independientemente de cómo se mejore, tenemos que considerar que los turnos, especialmente si incluyen trabajo nocturno, van a ser lesivos casi siempre. Por eso se hace la ponderación de la jornada para los trabajadores que realizan estas jornadas. Otra pregunta, a ver, que estamos teniendo. Vale. ¿Sería posible que nos pasase la imagen de la movilización de pacientes inicial? Por supuesto, esa imagen no es nuestra, esa imagen está sacada de internet y yo creo que la hay en muchísimos hospitales y vais a encontrar imágenes como esas o similares que se adapten más a vuestro centro de trabajo. Pero sin ningún problema lo tenéis todo colgado en la ponencia. No sé cómo os lo puedo pasar. Quizás hablamos con el equipo. Otra me dice otra persona, ¿crees que una cervicalgia producida por una mala movilización puede llegar a durar más de 3 meses? Pues sí, realmente sí, porque pensar que no, normalmente una cervicalgia provocada solo por un movimiento o un sobreesfuerzo puntual, normalmente se tiende a cronificar si no la tratamos a tiempo. Ya, esto estoy hablando ya como fisio y no como técnico de prevención. Entonces, mi recomendación es que cuando tienes un problema de cervicalgia, lo primero es que acudas evidentemente a la mutua, que te pongan el tratamiento correspondiente, bien de fisio, de trauma, de lo que sea, y que intentes
evitar la causa que te lo produjo. O sea que desde aquí es difícil que te lo evalúe, pero sí, deberías de mirarlo. No sé si me da tiempo a más preguntas. A ver, creo que influye en la postura correcta la tensión en el ambiente del trabajo con los compañeros, por supuesto. Yo creo que ya lo expliqué en la charla, que la postura es una entidad básica para hablar de movimiento y para hablar de cargas. No hay nada, nada, nada que podamos hacer sin una postura correcta, sin el riesgo de lesionarnos. Entonces, cuando el riesgo psicosocial es alto por estrés en el trabajo, cuando nuestro estrés personal por causas familiares es alto, cuando hay mal ambiente en el trabajo, cuando hay mala iluminación, cuando los ruidos nos causan tensión, sí, claro, por supuesto que puede haber lesiones. Entonces, en la postura, si veis, si queréis repetir las ponencias, en la postura influye todo tipo de condición eh, del cuerpo, y la mente y el cuerpo y todos nuestros pensamientos y todas nuestras emociones no varían la postura, no hacen que estemos siempre igual. No sé qué, creo que no me da tiempo a más, pero bueno, yo sigo. Yo trabajo en lavandería y repito constantemente las mismas posturas y pesos enormes. ¿Cómo prevenirlo? Bueno, para contestar a esta pregunta, vuelvo a decir un poco lo mismo de antes. Primero hay que hacer un análisis exhaustivo de cuál es vuestra postura de base para mover esos pesos. Luego, habría que hacer un análisis de tarea para ver si entre los compañeros podríais hacer una rotación de tareas, que es lo más recomendable a la hora de prevenir riesgos ergonómicos, porque es mucho mejor de ir moviendo el cuerpo en diferentes formas y hacer una parte de movilización de cargas, otra parte más sedentaria, otra parte a lo mejor que implique estatismo postural, pero a lo largo de la jornada laboral, variar lo más posible las posturas es más recomendable. Fin, pues nada, muchas gracias a todos y os contesto a través de la página. Gracias.